Buenas tardes, bienvenidos a esta charla titulada Las miradas críticas sobre la obra pellizeriana. En rigor, yo voy a hablar de la obra crítica de Samuel Gordon sobre Carlos Pellicer. Tengo que comentarles que, bueno, pues Samuel Gordon fue mi maestro, luego un gran amigo mío, y yo fui en cierta época de mi vida ayudante de sus investigaciones, algunas que hizo en colaboración con Fernando Rodríguez incluso, y por eso me han invitado, y agradezco la invitación al Museo Nacional de Arte, para hablar de las contribuciones de Samuel Gordon a la obra y la vida de Carlos Pellicer. Aquí he puesto un breve listado de las obras de las que voy a hablar muy brevemente, no podemos ahondar como debería ser, pero les quiero hablar de cada una de estas obras. Primero, la edición crítica de Esquemas para una oda tropical a cuatro voces, hecha por Samuel Gordon y publicada en 1987, a 10 años de la muerte del poeta. Luego, una edición que nunca pudo ser, pero que era la gran edición de la poesía de Carlos Pellicer, que sería publicada por la colección Archivos de la UNESCO. Posteriormente hablaremos de una edición que quedó en proyecto piloto, de una edición electrónica, de un libro electrónico, de dos poemas de Carlos Pellicer, el primero, Discurso por las Flores, y Esquemas para una oda tropical. Posteriormente hablaremos de la breve biografía literaria que escribió Samuel Gordon, que se publicó en 1997. Luego un libro que es casi inconcebible, que Samuel hizo en colaboración con Fernando Rodríguez, titulado Dos calas en la historiografía literaria de Carlos Pellicer. Finalmente hablaré de otro gran libro de Samuel Gordon, que es titulado La fortuna crítica de Carlos Pellicer, recepción internacional de su obra, 1919-1977, publicado en 2004. Y si nos da tiempo, hablaré brevemente de ediciones que recopilan la producción crítica sobre Carlos Pellicer. El primer libro del que voy a hablar se titula Carlos Pellicer, Esquemas para una oda tropical a cuatro voces, edición crítica comparada y anotada por Samuel Gordon, publicada por el gobierno del estado de Tabasco en 1987, cuando todavía era gobernador, si bien recuerdo, González Pedrero, Enrique González Pedrero. Bueno, este libro en formato paisado, que era necesario para la disposición que exigía esta obra. Esquemas para una oda tropical tuvo dos instancias. Una primera instancia escrita en 1932, publicada por vez primera en 1933. Posteriormente aparece en su libro Hora de Junio, publicado en el 37. Esa fue la primera intención. La segunda intención la escribe 40 años después, ya en el 73, y se publicará hasta 6 meses antes de la muerte del propio Pellicer. A finales de 1976 se publica, Pellicer muere a principios de 1977. Les pongo el índice, les voy a poner el índice del contenido de esta obra. Aquí se ve claramente, bueno, la primera intención, la segunda intención, y luego al final la disposición del poema completo a partir de la última voluntad del poeta. Hay una introducción crítica, metodológica. ¿Y por qué a cuatro voces? Es muy sencillo. Samuel Gordon utiliza la crítica genética para establecer la historia del texto desde los pretextos, y pretextos estamos hablando de los borradores, manuscritos, mecanuscritos, versiones con anotaciones, hasta la primera edición, o editio princeps. Entonces, en la primera columna, por eso dice a cuatro voces, aunque, bueno, lo toma del primer verso de la Oda Tropical. El primer verso dice la Oda Tropical a cuatro voces, en fin. Si ustedes ven,
en la primera columna está el manuscrito de Carlos Pellicer con tachaduras, reescrituras, en fin. En la siguiente columna está la versión mecanuscrita hecha por el propio Pellicer o por alguien que, que le capturó el texto. Y digo por alguien porque tengo la anécdota de Juan José Arreola, de que él capturó, por ejemplo, pasó a máquina todos los poemas de práctica de vuelo, por ejemplo, que se publicó en 1957 por el Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, en todo caso, en la segunda columna está la versión mecanoscrita. En la siguiente columna, que aquí aparece en blanco, son las variantes. Hay que tomar en cuenta que Samuel Gordon hizo un estudio de variantes desde el manuscrito, el mecanoscrito, la primera edición, el editor Prinkers, que en este caso es la que está hasta en la cuarta columna, que tiene un epígrafe del Chilam Balam, y después la primera publicación en libro, formalmente, en hora de junio del 37, hasta la última versión que se publicó en 1976. Samuel Gordon hace una colación o colatio, así se llama en la edición crítica genética, analizando todas las variantes para ir anotando al margen y claro, rigurosamente con los versos numerados, cuáles eran las variantes y a pie de página aclarando en qué testimonio, o así les llaman en la crítica genética a cada una de las ediciones, consideradas para ir analizando el proceso hasta la edición definitiva. Entonces, Samuel Gordon pone a pie de página, o comenta en qué variante está en qué testimonio está tal variante. Entonces, es un trabajo realmente acucioso por parte de Samuel. Al final, pone, bueno, la primera intención con muchas notas. Hay que tomar en cuenta que Carlos Pellicer, una vez que pasaba a máquina el manuscrito, prácticamente hacía muy pocas correcciones para la primera edición y en ediciones sucesivas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ya el final de la primera intención, la firma de Carlos Pellicer y la fecha. Es una cosa espléndida para los editores críticos genéticos que Carlos Pellicer siempre fechara sus poemas y podemos rastrear toda su creación desde sus más tiernas escritura hasta pues ya su gran trayectoria literaria. A veces los escritores no fechan sus textos y entonces a veces el editor crítico no sabe en qué lugar colocar ciertos poemas o cierta parte de una obra. Por fortuna, Carlos Pellicer siempre puso la fecha. Aquí estamos viendo que terminó esta primera intención en 1932, 12 de noviembre de 1932. Y bueno, como les comentaba antes, se publicó al año siguiente en un folleto publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y después, posteriormente, hasta el 37, en hora de junio. Como vemos, hay muchas variantes ya hasta el final, porque pues siempre los finales de los poemas, los autores les ponen más corrección. Bueno, no sé si haya cambiado la imagen, pero les comento, igual en esta misma disposición se presenta la segunda intención del poema Cuatro Voces. Igual que en la primera columna está el manuscrito con tachaduras, borraduras, debidamente numerado los versos. Las numeraciones no coinciden, obviamente, porque del manuscrito al mecanoscrito hay versos que ya no pasaron, decidió el poeta omitirlos, y a veces del mecanoscrito a la primera edición, pues también han sido omitidos. Entonces, por eso hay variantes en la numeración y
hay una numeración rigurosa en todas las variantes. Entonces, bueno, este trabajo le permitió a Samuel meterse al laboratorio poético, eh, creador de Carlos Pellicer, para más o menos tener en clara cuál era la poética del poeta tabasqueño. Pero bueno, en la siguiente imagen estamos viendo algunos de los pretextos. Carlos Pellicer usaba cualquier cosa para anotar versos del poema que estaba elaborando, ya fuera una revista, una postal, una carta, un fragmento de periódico, siempre estaba anotando versos. Y aquí, por fortuna, Carlos Pellicer también conservó muchísimos de estas anotaciones en, en, en papeles descuidados que incluso eran notas de tintorería, y Samuel hizo una especie de rompecabezas y pudo articular las primeras versiones. En este caso, bueno, estamos viendo cómo Pellicer anotaba de manera vertical, horizontal, versos y comentarios sobre la idea que tenía del poema que estaba redactando. Entonces, bueno, también en esta edición se publican estos pretextos del texto. En la crítica genética se llaman pretextos, como ya les comentaba, desde estas anotaciones que hacía en periódicos, papelitos y cuadernos, hasta el manuscrito, digamos, formal y el mecanoscrito. En esta última imagen ya estamos viendo eh, esquemas para una oda tropical, ya la versión, digamos, definitiva. Samuel Gordon fue de los críticos genéticos que decidía que la versión óptima era la última voluntad del autor. En la tradición mexicana tenemos muchos escritores, cambian las primeras versiones de sus poemas. José Emilio Pacheco era muy famoso por ello. Cuando se establecieron las obras completas de Octavio Paz, por ejemplo, sus lectores descubrimos que eh, había hecho correcciones y ya no reconocíamos el poema. Como les decía, Pellicer no hacía tantas correcciones, pero sí hacía muchas precisiones, algunas de puntuación, algunas de léxico. Y bueno, por eso al final de esta edición, Samuel Gordon pone la última versión revisada por el propio Carlos Pellicer y que fue la publicada en 1976. Bueno, este es el primer gran trabajo crítico que Samuel hizo sobre la obra de Carlos Pellicer, una edición crítica. Esta edición obtuvo un premio en 1987, el premio Juan Pablos, y no recuerdo muy bien ahora, pero creo que fue su tesis de doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ese dato se los debo. Pero bueno, ahora quiero hablar de un libro que no pudo ser concretado. La poesía, la edición crítica hecha por Samuel Gordon, iba a aparecer en la colección Archivos de la UNESCO. Antes de hablar de esta obra que no pudo ser realizada, quisiera hablarles de las ediciones anteriores a esta gran edición que reunían la obra completa de Carlos Pellicer. La primera que les quiero comentar es Material Poético, que reúne toda su obra desde 1919 hasta 1961, publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1962. Es un libro de gran formato. Arreola decía que la idea de este libro era de él, y bueno, pues en ningún lado aparece en este libro, pero bueno, él lo comentaba. Este libro, y como bien dice Gabriel Said, es inmanejable. Ya desde hace muchos años las ediciones de Carlos Pellicer habían desaparecido de circulación. Era necesario una gran obra que reuniera pues,
toda la producción del poeta, y en 1962 se hace. No sé si a Carlos Pellicer le gustó mucho, creo recordar algún comentario de que pues estaba muy bien el libro, pero no era una obra muy manejable. Posteriormente, Luis Mario Schneider publica su poesía completa en el Fondo de Cultura Económica. Esta edición aparece en 1981. Es una edición muy exhaustiva. Al final tiene una bibliografía también exhaustiva, aunque bueno, siempre tratándose de una bibliografía exhaustiva, siempre habrá un margen de error. Y obviamente, pues aunque eh, el investigador es muy acucioso, nunca está exento de este margen de error. Y esto sucede en todas las grandes investigaciones. Así que bueno, eso todos los investigadores lo saben. Y bueno, pues siempre hay esta indulgencia y esta tolerancia en el manejo de datos tan grandes. La tercera edición de la poesía completa de Carlos Pellicer se publicó en 1997 por Ediciones El Equilibrista y el Conaculta. Esta edición fue publicada en 3 volúmenes, eh, muy bien cuidada, también al cuidado de Luis Mario Schneider y el sobrino de Carlos Pellicer López, quien pues ha sido el gran albacea de la obra de Pellicer. En fin, esta edición es muy bonita, muy cuidada, muy elegante. Yo tengo la edición rústica. Y bueno, estas 3 ediciones iban, bueno, en la siguiente imagen que les voy a poner, y solo de pura ociosidad, y para que vieran el gran volumen del libro titulado Material Poético, eh, puse las 3 ediciones, las 3 grandes ediciones de Carlos Pellicer, que por cierto hasta la fecha son las que circulan. Obviamente las que circulan más son la última, la de Ediciones El Equilibrista, bueno, también la del Fondo de Cultura Económica, que lo he estado reeditando, pero para que vean, bueno, yo aquí les presento el tomo de material poético sin su camisa. Esta la podrán ver en la exposición que actualmente se está exhibiendo en el Museo Nacional de Arte. El libro tiene camisa. Yo lo compré con camisa, pero estaba un poco maltratada y ignorante que es uno. La quité y la tiré porque se veía más bonito, pues así solo encuadernado en tela. Muchos años después voy descubriendo que un libro sin camisa vale a veces hasta una cuarta parte de su valor original, y que la camisa llega a valer mucho más que el propio libro muchas veces. Pero bueno, todo esto se los comento para comentarles las grandes ediciones de la colección Archivos, que fue un gran proyecto de poner en circulación grandes obras de la tradición de América Latina, propiamente del siglo XX, y también de Portugal. Eh, en esta siguiente imagen pongo 3 portadas de 3 autores mexicanos de la colección Archivos. Claro, la colección Archivos no era así que digamos un gran organismo dependiente de la UNESCO, sino que había suscrito acuerdos con todas las instituciones culturales de los países que ellos llamaron signatarios, países a los que pertenecían los autores a los que se pretendía estudiar. Se decidió en un primer momento un listado de obras y autores que debían ser publicados, y luego críticos de reconocido prestigio internacional que estuvieran a cargo de la edición de estas obras. Estas obras eran muy complejas, son muy complejas en su disposición. Se llaman, no solo son ediciones críticas, se llaman editio variorum. En las editio variorum convergen, digamos, las 4 grandes operaciones de la crítica, que es describir, interpretar, transmitir, bueno, sí, no sé si les dije a todos, describir, valorar, interpretar y transmitir. Son las 4 grandes operaciones de la crítica literaria. Hay muchas metodologías en cada una de este quadrivium, pero bueno, las ediciones se enriquecían con muchísimas otras cosas.
En la siguiente imagen les estoy presentando muy rápidamente el esquema tipo de esta colección de archivos, que son ediciones muy ambiciosas. Hay una introducción del coordinador, una nota filológica. En la tradición latinoamericana, muchas de estas grandes obras sufrieron la inepcia de muchos editores, hay que decirlo así, y aparecieron con erratas, con correcciones que a veces el autor no había aprobado, eh, con muchas cosas que a veces los autores no estaban de acuerdo y no estaban hechas a veces con la última voluntad del autor. Entonces, siempre había que tener así como les expuse el trabajo de Samuel Gordon en la edición de esquemas para una obra tropical, así iba a haber un trabajo por cada una de estas obras. Después iba a presentar el texto es la obra, con sus variantes anotadas al margen y a pie de página, y al final un glosario. Hay que tomar en cuenta que hubo muchas obras que sacaban a cuento sus regionalismos, sus términos muy, digamos, de la cultura a la que pertenecían, y bueno, era necesario un glosario para, pues digamos, mayor comprensión. Había un cuadro cronológico, a varias columnas, tanto de historia de la literatura como de la biografía y la producción del autor. Luego estaba la historia del texto, la historia desde cómo empezó a escribirlo, en qué cartas el autor hablaba de ese libro que iba a escribir, en qué cuadernos hizo las primeras anotaciones, y cuál fue a veces toda la historia editorial, que a veces es muy accidentada, de una obra. Entonces, el especialista en crítica genética hacía toda una historia de esta escritura de la obra. Luego estaban las lecturas del texto, todas las formas en que se había leído y cómo se había recibido, tanto a nivel nacional como internacional, esta misma obra. Al final había un dossier que daba cuenta desde las primeras reseñas y estudios críticos hasta el momento, tanto a nivel nacional como internacional. Y al final pues había apartados donde se ponían los facsímiles de los manuscritos, documentos fotográficos, iconográficos. Por ejemplo, la edición de López Velarde incluye los manuscritos de la Salve Patria, por ejemplo, ¿no? Y así, bueno, la iconografía. Y luego estaban las bibliografías índices, trataban de ser bibliografías completamente sumarias del autor, tanto de su producción bibliográfica como de la producción crítica sobre esa obra. Entonces, como ven, es una obra muy, muy, muy compleja. Y esta obra la hizo Samuel Gordon, la propuso a la colección de archivos, pero pues ya la colección de archivos tuvo muchos descalabros, no tuvo presupuesto y no pudo ser realizada esta gran obra. Esa obra se debió haber publicado hacia 1997, 98, porque yo recuerdo, pues había trabajado con Samuel, no en esta obra, sino en otras investigaciones, pero él ya hablaba de que había entregado esa obra hacia 1995-96. Entonces, bueno, pues por desgracia nos perdimos de esta gran edición, hubiera sido la cuarta gran edición de la poesía de Carlos Pellicer y sobre todo un gran instrumento para todos aquellos investigadores de la obra pelliceriana. En paralelo con esta edición crítica de la colección de archivos, a Samuel Gordon le fue enmendada la colección de archivos hipermedia, que era poner estas grandes ediciones de una gran complejidad en versión electrónica. E hizo 3 proyectos piloto. El primero que ya lo tenían bastante hecho, esquemas para una obra tropical, a la que incluyó Discurso por las Flores, que es una versión electrónica de la edición que ya vimos publicada en 1987. Hizo 3 proyectos, Samuel. Uno, del cuento Diles que no me maten, de Juan Rulfo, un capítulo de Don Segundo Sombra, de Giraldes, y esta, digamos, edición, aquí, bueno, estamos viendo
disco compacto. Hay que tomar en cuenta que esta tecnología era de punta en ese momento. Por desgracia, ya al querer subir la información del contenido, pues ya no se puede, por una sencilla razón. Ya la tecnología nos rebasó con mucho y todo lo que tenía el archivo, no me ha sido posible ponerlo pues, como imagen. Solo un ingeniero en sistemas podría tal vez recuperar esa información, pero aquí le estoy mostrando el interior, bueno, de ese disco que yo tengo en mis manos. Era exactamente lo mismo. En 4 columnas uno iba viendo la correspondencia línea a línea desde el manuscrito, el mecanoscrito, la primera versión y la versión definitiva en este caso, de esquemas para una oda tropical. En un icono uno le podía poner, picar, y aparecía la voz de Carlos Pellicer leyendo su propio poema. Había palabras marcadas en otro color y uno le picaba y aparecía el significado, o sea, el glosario. Había fotografías idóneas como ilustración del poema. Estaba en otro apartado la bibliografía, toda la bibliografía que se había escrito sobre este texto. Estaban las portadas de todos los libros donde habían aparecido sucesivamente estos poemas, y también la traducción al francés y al inglés, y con imágenes de los libros y las revistas donde habían aparecido. Entonces, era tenía una gran iconografía, tenía incluso muchos de los textos críticos sobre estos poemas, pero por desgracia, este proyecto, igual que el libro, pues no tuvo futuro. Hubiera sido un gran apoyo para todos los estudiantes de literatura y todos los investigadores, pero se quedó solamente en un proyecto de libro electrónico que no pudo prosperar. Ahora les voy a hablar de una biografía literaria, Carlos Pellicer, breve biografía literaria, un libro publicado en 1997. Este libro de Samuel Gordon es una extraordinaria guía para quien quiera meterse al mundo literario de Carlos Pellicer, desde sus primeros poemas hasta sus últimos poemas, pasando por toda la historia de su vida, su gran trabajo sobre creador de museos. Hizo aproximadamente 10 museos, sus viajes a Europa, a Medio Oriente, a América Latina, sus viajes por la República Mexicana, sus grandes proyectos culturales, su trabajo como funcionario, como maestro. Esta biografía es breve, realmente no supera las 120 páginas, pero se lee como una novela. Y todo está en función de cómo fue Carlos Pellicer escribiendo cada uno de sus poemas y cada uno de sus libros. Claro, no cada uno de sus poemas porque hubiera sido una biografía infinita, pero sí, grosso modo, los poemas más representativos, los libros más representativos de Carlos Pellicer. La tesis en este libro de Samuel Gordon era poner al poeta en su poema, y nunca dejó de ver esa tesis, y por fortuna podemos meternos casi a la cabeza de Carlos Pellicer, de cómo se descubrió descubrió en Colombia, cómo en Colombia descubrió cuál era su tono de voz, su voz particularmente lírica. Entonces, este es un libro extraordinario para quien quiera meterse al mundo de Carlos Pellicer. Les estoy mostrando el índice. Al final de este libro hay un apéndice, un anexo fotográfico y documental. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, a Samuel Gordon se le debe haber establecido con precisión la fecha de nacimiento de Carlos Pellicer. Como muchos autores, Juan Rulfo entre ellos, Pellicer jugaba siempre con su fecha de nacimiento y daba diversos años. Samuel Gordon estableció de manera definitiva, en vísperas también para su centenario, que había nacido en 1897.
Entonces, bueno, ya Samuel se le debe una cantidad de investigación y de precisión sobre la vida de Carlos Pellicer. El siguiente libro del que les quiero hablar es Samuel Gordon y Fernando Rodríguez, Dos calas en la historiografía literaria de Carlos Pellicer, publicado en 1987. Ahora le estoy mostrando la portada, el libro publicado por JGH Editores. Yo aquí tuve la fortuna de ser el amanuense de ambos investigadores. El libro realmente incluye dos apartados. El primer apartado es un texto inédito que había dejado en manuscrito Carlos Pellicer, y es sobre la antología de la poesía mexicana moderna, publicado en 1928 y firmado por Jorge Cuesta. En este texto, Carlos Pellicer hace una crítica devastadora sobre esta antología. En esa época hay que tomar en cuenta, Pellicer no era considerado dentro del grupo de contemporáneos. Fue hasta tal vez una década más tarde que se le empezó a considerar dentro del grupo de contemporáneos. Pero en este momento, pues sí, tiene comentarios muy duros sobre esta antología. Todo está anotado a pie de página, todo está debidamente documentado, igual que en el libro anterior que vimos, en la breve biografía literaria. No hay dato, no hay comentario que no tenga una nota a pie de página y que vaya a un documento. Pero bueno, esta es la primera cala. La segunda cala se titula Nel mezzo del cammin di nostra vita y reúne todos los documentos publicados o escritos de Carlos Pellicer de 1937. En 1937, Carlos Pellicer tiene 40 años y él muere de 80 en 1977. Entonces, por eso se titula A mitad del camino. Son los textos escritos, los poemas publicados en ese año. Hay que tomar en cuenta que en 1937 publica su libro Hora de Junio, que él consideraba uno de sus libros más importantes. También, hacia mediados de ese año, se va al Congreso de Escritores Antifascistas, celebrado en Valencia, que al final se celebró no solo en Valencia, sino también en Madrid, en París y en Barcelona. Se va con una comitiva de mexicanos, Octavio Paz, Elena Garro, Juan de la Cabada, José Mancisidor, Chávez Morado, el gran Silvestre Revueltas, un grupo nutrido de mexicanos. Gamboa va a este congreso. Y bueno, pues muchos de estos documentos son sobre el Congreso, sobre las cartas de invitación. Al final de estos documentos, que reúne alrededor de 40 documentos, la mayor parte inéditos en ese momento, hay una entrevista que hace Luis Cardosa y Aragón a Carlos Pellicer y ya a Octavio Paz, y no recuerdo ahora a qué otro, donde hay un testimonio de toda esta trayectoria al Congreso de Escritores Antifascistas. Este es un libro realmente muy valioso, de un año realmente muy importante en la vida de Carlos Pellicer, porque no solo fue al Congreso de Escritores Antifascistas, sino que él no regresa a México tan prontamente como otros, sino que da un recorrido por Europa del Este y regresa prácticamente a fines de año, a fines de diciembre de ese mismo año. O sea, prácticamente está casi medio año en Europa. Entonces, es un libro realmente notable. Aquí hay que tomar en cuenta que tanto Samuel Gordon como Rodríguez, todo el documento tiene muchas notas a pie de página, porque, bueno, a tanta distancia, pues no tenemos la referencia de todos los nombres, de todos los lugares, de los sucesos históricos, y puntualmente Samuel y Fernando Rodríguez ponen a pie de página, pues para que el lector tenga un contexto más amplio y tenga una comprensión mayor de las cartas, de las postales, de las invitaciones, de las anotaciones manuscritas. El siguiente libro del que voy a hablar se titula La fortuna crítica de Carlos Pellicer, recepción internacional de su obra, 1919-1977.
Este libro se publicó en 2004 por la Universidad Iberoamericana. En realidad abarca más años, casi 10 años más. Bueno, les estoy mostrando la portada del libro, es muy sobria. Abarca más o menos 10 años, más de 10 años, adicionalmente al 77. Es la primera parte, bueno, les tengo que comentar que Samuel Gordon me pidió prologar su libro, bueno, ahí aparece mi nombre como prologuista. Samuel Gordon, pues como en algunas cosas de este libro también le ayudé a recopilar, a capturar, me pidió que, bueno, yo conocedor del libro, pues lo, lo prologara. En la primera parte, este es un estudio crítico de recepción. Hay que tomar en cuenta que Samuel manejaba muchas metodologías críticas, no solo la crítica genética, sino también la teoría de la recepción. Y aquí hace un estudio completo de cómo la obra de Pellicer fue recibida tanto por sus contemporáneos en el momento que empezó a publicar, y como los contemporáneos no solo de su generación, sino anteriores, sus maestros, y cómo fue leyéndose a lo largo de la vida de Carlos Pellicer. Por ejemplo, en la página 62 está el capítulo El proceso de contemporaneización. Ya les había comentado que Pellicer no era propiamente del grupo de contemporáneos. Realmente estaban muy distantes de sus concepciones estéticas, de su concepción del verso, de su concepción poética. Posteriormente, bueno, pues ya Pellicer se vuelve muy cercano y muy amigo también de los contemporáneos y empieza a ser, pues ya relacionado desde el punto de vista de los estudios críticos con este grupo. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, los índices de la revista Contemporáneos, tomamos en cuenta, bueno, descubrimos que solo tuvo 2 colaboraciones a lo largo de la vida de la revista Carlos Pellicer. Y, por ejemplo, por ejemplo, Abreu Gómez tiene 25 colaboraciones y pues a ningún crítico de la literatura mexicana se le ocurriría poner a Abreu Gómez como un contemporáneo. Entonces, solo para comentarles y bueno, ponerlos en contexto de que Carlos Pellicer no era originalmente un contemporáneo, ahora lo consideramos, sin duda, pues pertenece a toda esa promoción, que en su origen solo compartían pues que 2 años de nacimiento. Y bueno, pues hace Samuel un estudio muy riguroso de cómo fue leyéndose tanto a nivel nacional como internacional. Luego viene el índice cronológico, ya vienen toda la bibliografía, esta ya es la parte de la bibliografía, por periodos de tiempo, y no solo es la recepción nacional e internacional, sino la producción también. El título es un poco engañoso, en realidad es una bibliografía completamente exhaustiva de la producción y la recepción crítica de Carlos Pellicer, puntualmente con todos los años. La primera parte pues es hasta 1977, que es completa. Después, bueno, agregará muchas otras cosas de los años siguientes, pero ya no es exhaustivo. Y bueno, la bibliografía se enriquece con pues, compilaciones bibliográficas, bibliografía directa de poemas no coleccionados y que se publicaron póstumamente. Luego la bibliografía semidirecta, pues donde fue antologado, donde fue entrevistado, sus correspondencias, sus conferencias, sus discursos. Luego la bibliografía indirecta, donde están sus tesis, los artículos, las monografías, los homenajes, las reseñas, números monográficos, dosieres de revistas, en fin. Luego viene un apartado de iconografía, pictórica. Hay que tomar en cuenta que Carlos Pellicer era coleccionista de obra de arte, y de pintura, por ejemplo, bueno, y ahora con la donación que hizo su sobrino, Carlos Pellicer López, al Museo Nacional de Arte, que podemos verla en la exposición actualmente en el museo, podemos ver parte de su obra, de su colección pictórica. Bueno, está la iconografía fotográfica, que era filatelista. Luego está la discografía. Hay que tomar en cuenta que
Carlos Pellicer dejó muchas grabaciones de sus poemas y también grabó poemas de otros autores, ¿no? Entonces, bueno, hubo también poemas, digo, obras musicales hechas con base en poemas de Carlos Pellicer. Uno de los primeros es José Revueltas, incluso cuando viajan al Congreso de Escritores Antifascistas en 1937, Silvestre Revueltas le pide un libro a Carlos Pellicer y hace unas piezas musicales extraordinarias. En fin, ya para terminar, y bueno, esta es, grosso modo, no podemos ahondar en cosa muy detallada de toda la producción de Samuel Gordon, de toda la crítica que hizo. Son sus obras, bueno, faltan muchos artículos que no están compilados de Samuel, están en antologías, están en revistas. A futuro, ojalá un día se publiquen todas las investigaciones de Samuel sobre Carlos Pellicer. Seguramente va a ser un libro muy grande, por ejemplo, del volumen que iba a publicar la colección Archivos. No sé quién lo tenga ahora, seguramente Gabriela Aguilar, la viuda, o tal vez sus hijos, Rafael o Ariel. En todo caso, bueno, ya es una edición que casi tiene 30 años de antigüedad y bueno, pues hay mucha producción después de esa propuesta. Entonces, pero bueno, hay otras compilaciones después de esa gran compilación de obras, digo, de estudios críticos sobre Carlos Pellicer. En 1989 se inauguran las Jornadas Internacionales Carlos Pellicer en Villahermosa, Tabasco. Hay que recordar que en el 10º aniversario de la muerte de Carlos Pellicer, en 1987, en Tabasco se hace un gran homenaje, se invitan especialistas, a poetas, a homenajear a Carlos Pellicer. En este marco va Samuel Gordon y bueno, pues se organiza con Carlos Sebastián Hernández, el sobrino Carlos Pellicer López y muchas personalidades, las jornadas internacionales Carlos Pellicer, conocidas habitualmente como jornadas pellicerianas, que hasta la fecha se celebran en Villahermosa, Tabasco. Les estoy presentando la portada ahora del el libro que reúne las ponencias de las primeras jornadas pellicerianas. Realmente se han publicado pocos volúmenes, también está pendiente un buen volumen que se titule Pellicer ante la crítica. Hemos visto varias antologías de autores ante la crítica. Está Juan Rulfo, bueno, ahora solo recuerdo Rulfo, pero bueno, hay varios. Y sí, está pendiente, y bueno, pues Samuel Gordon estaba que era el más indicado, pero bueno, por desgracia, mi amigo Samuel Gordon, mi amigo y maestro, muere en 2020, y pues este proyecto se ha quedado un poco inconcluso. Pero sí, él tenía la idea de hacer una gran obra de recepción crítica de Carlos Pellicer. Este es el primer volumen de las obras pellicerianas. Hay que tomar en cuenta que no solo se abordaba la vida y la obra de Carlos Pellicer, sino también de otros poetas, de otros autores de Tabasco, José Carlos Becerra, Josefina Vicens, José Gorostiza, Andrés y Duarte, en fin, ese era el espíritu de las jornadas pellicerianas. Aquí les estoy presentando el volumen que reúne las participaciones correspondientes a las segundas jornadas pellicerianas, y finalmente les quiero presentar una reunión de estudios críticos que hizo Samuel Gordon y Fernando Rodríguez de varios años de jornadas pellicerianas, prácticamente 12 años, entre 10 y 12 años, variaba un poco porque, bueno, Samuel hacía y Fernando la recopilación, proponía el libro,
tardaba un año en ser aprobado y otro año en que entraba a proceso, entonces en ese lapso se iban agregando algunos otros textos, pero bueno, finalmente este es un gran libro que compila, publicado, si bien recuerdo, en 2004, muchas de los trabajos críticos sobre Carlos Pellicer provenientes de las jornadas pellicerianas. Bueno, pues esto es todo lo que les quería hablar sobre Carlos Pellicer. Yo fui invitado, por cierto, a las jornadas pellicerianas en 1994. Fuimos varios de sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, pues yo tuve el gusto, el honor de convivir con estudiosos de la obra de Carlos Pellicer y posteriormente trabajar con Samuel Gordon en muchas cosas de Carlos Pellicer. Eh, Agradezco al el Museo Nacional de Arte, a Héctor Palares esta invitación y pues muchas gracias. Gobierno de México.